Otro parámetro farmacodinámico que se deduce de una cruda dosis respuesta es la eficacia y otro también es la actividad intrínseca. Algo de la eficacia ya hablamos antes. La eficacia es la altura máxima que alcanza la curva, es decir, corresponde a la máxima respuesta biológica obtenida con cada droga. La eficacia se mide, por supuesto, cuando la droga está en condiciones saturantes de receptor. Es la máxima respuesta. Pero existe también la eficacia intrínseca o actividad intrínseca, que la vamos a llamar alfa de cada droga. Este alfa es el máximo efecto obtenido con la droga que yo estoy estudiando, dividido el máximo efecto obtenible con el sistema. No siempre son los mismos, no siempre todas las drogas alcanzan el máximo efecto que puede obtenerse con el sistema. Entonces, este alfa es un número que va a variar entre 0, cuando la droga no tiene ningún efecto, hasta 1, cuando la droga tiene el máximo efecto obtenible con el sistema. Se considera el efecto máximo al obtenido con la droga en condiciones saturantes del receptor, por supuesto. En base a alfa, las drogas pueden clasificarse en 3 grandes grupos, y esto lo vamos a aplicar de acá hasta que termine el curso, esta terminología, porque es muy importante, por ejemplo, cuando se estudian las distintas farmacoterapias. Una droga es agonista si el alfa es igual a 1, es decir, si el máximo efecto obtenido con la droga es el máximo efecto posible que se puede obtener con el sistema. En ese caso, la droga es un agonista completo o total, o agonista a secas. La droga es un agonista parcial si los valores de alfa no llegan a 0, porque algo de efecto se observa, pero tampoco alcanzan el máximo posible del sistema. Es decir, la droga es un agonista parcial si el valor alfa está entre 0 y 1, no tocando esos extremos, por supuesto. Finalmente, una droga es un antagonista si no se observa ningún efecto con la droga, por lo tanto, los antagonistas siempre van a tener un alfa igual a 0. Finalmente, dijimos que cuando se realiza un experimento con órgano aislado y se transforma el eje de abscisas, se hace logarítmico, es decir, las dosis de droga siguen una escala logarítmica, se obtiene una sigmoidea, eso ya lo dijimos antes. Y que en la zona central de la sigmoidea, que es como una S, hay una zona que es aproximadamente lineal, que sigue como si fuera una línea recta. Esa zona tiene, entre otras cosas, una pendiente, una inclinación. ¿Qué interpretación farmacodinámica se le puede hacer a esa pendiente? Bueno, en principio, lo que sí se puede afirmar es que si dos drogas actúan por mecanismos idénticos, es decir, sobre los mismos receptores y activando de la misma manera los receptores, entonces se espera que esas drogas den segmentos lineales paralelos, es decir, que las pendientes de las sigmoideas sean iguales en las curvas de dosis respuesta. Ahora bien, si yo realizo un experimento con dos drogas distintas y me da que las pendientes son iguales, tanto para el experimento que hice con la droga A como para el experimento que hice con la droga B, no necesariamente eso me está diciendo que los mecanismos sean idénticos, porque puede ser que por azar las pendientes me hayan dado iguales y por ahí los mecanismos son distintos. Lo que sí yo puedo decir es que si los mecanismos son idénticos, entonces no puede haber una diferencia de pendientes pronunciada. Siempre está el error experimental en todo experimento científico, pero digamos que lo que uno espera es que si los mecanismos son iguales, las pendientes también lo sean, y que si no hay paralelismo, entonces es un fuerte indicio de que las drogas actúan por distintos mecanismos, o activando distintos receptores, o a los mismos receptores pero de manera distinta. Acá está un poquito resumido en forma gráfica, este es un gráfico que ustedes tienen en la guía, lo que dijimos hasta ahora. Esta es la curva sigmoidea. Recuerden que esta curva, si uno lo hace en escala aritmética, se ve hiperbólica como la curva de Michaelis-Menten, ¿no? Aumenta muy fuerte y después llega a un máximo por acá.
Pero cuando uno transforma la escala de abscisas, o sea, las concentraciones las transforma en una escala logarítmica, el gráfico es semilogarítmico y lo que se observa es una sigmoide, una curva con forma de S, donde dijimos que en la zona central se puede aproximar a una línea recta. En este caso tenemos la concentración efectiva 50, que es lo que habíamos dicho antes, que es la concentración que de alguna manera alcanza el 50% del máximo posible. Acá fíjense que en abscisas tenemos dos escalas. Una es representando las concentraciones en la escala, digamos, logarítmica, y la otra es sacando logaritmos y por lo tanto representándolo en una escala lineal, pero sacando el logaritmo de las dosis. En este caso tenemos, por ejemplo, un indicio de lo que sería la C50, que en este caso sería, si uno no ve mal, aproximadamente cercano a 3, cercano entre 2 y 3 por 10 a la menos 6 molar. Fíjense que acá dice 10 a la menos 6. Muy bien, pero si yo transformo en logaritmos, lo que voy a tener es la PC50, el logaritmo con signo menos, cambiando de signo, que sería más o menos 5,5. Esto sería cerca de 3 por 10 a la menos 6. Esto sería cercano a 5,5. Muy bien. Y esta es, como dijimos, la correspondencia entre las escalas lineales y las escalas logarítmicas. Fíjense que en la escala logarítmica, que es esta, las concentraciones se hacen cada vez más grandes, los números se hacen, una vez que uno va hacia la derecha, se hacen cada vez más grandes, mientras que los números en la escala, cuando uno toma logaritmo, se hacen cada vez más chicos, ¿sí? O sea que es inversa justamente la relación entre las PC50 y las C50, como ya habíamos explicado anteriormente. En definitiva, la escala de concentraciones aumenta de izquierda a derecha y la de las PC50 aumenta de derecha a izquierda, como lo habíamos explicado anteriormente. Acá tenemos representado dos cosas más en este gráfico. Uno es la variabilidad de potencia. Si esta curva sigmoidea estuviera más a la izquierda, paralela a la anterior, pero más a la izquierda, entonces la curva de la izquierda sería de una droga más potente que la curva de la derecha. ¿Por qué? Porque requeriría menor dosis, acuérdense que a la izquierda son menores dosis, para alcanzar la C50. Y lo opuesto si la curva estuviera corrida a la derecha, si la sigmoidea estuviera corrida a la derecha. En ese caso, obviamente, sería menor la potencia porque yo requeriría mayor concentración de droga para llegar a la C50. Es decir, que la variabilidad a nivel, digamos, si se quiere, horizontal, es una variabilidad de potencias. Mientras que la variabilidad a nivel vertical, es decir, en alturas, es una variabilidad de eficacia. Esto después lo vamos a ver mejor en otro gráfico más adelante, pero ahora se lo estoy presentando nada más. Pero recuerden que si una sigmoidea llega a una altura máxima menor, es porque es menos eficaz. Y si una sigmoidea llega a una altura máxima mayor, es porque es más eficaz. Si una sigmoidea está corrida a la izquierda, es porque es más potente. Y si está corrida a la derecha es porque es menos potente. Esto lo vamos a volver a ver en un grafiquito más adelante. Justamente este es el gráfico que yo les quería mostrar. B y C. En B, si las curvas son paralelas y se corren, por ejemplo, hacia la izquierda o hacia la derecha, es lo que se llama variabilidad de dosis y lo que trae como consecuencia es que diferencias entre potencias. Las drogas van a ser menos, en este caso más o menos potentes. Mientras que si la sigmoidea lo que hace es aumentar, digamos, la altura máxima o disminuirla, la variabilidad de efecto, y lo que se observa es drogas más eficaces o menos eficaces. Finalmente, si las variabilidades son dependientes,
puede ser la pendiente mayor o la pendiente menor, hemos dicho que lo que se supone que se observa es diferentes mecanismos de acción para las distintas drogas, suponiendo que no haya variabilidad ni de dosis ni de efecto, ¿sí? Solo los mecanismos de acción. Bueno, estos son algunos de los efectos que se pueden evaluar mediante curvas de concentración-respuesta. Hoy en día, la investigación científica, especialmente en la parte de la biología molecular y de la genética molecular, permite evaluar, digamos, respuestas que antes eran insospechadas, que se pueden evaluar, como por ejemplo en la técnica de patch clamp, en la electrofisiología, que permite hacer mediciones, registros de hasta un único canal en una neurona, mediciones de segundos mensajeros por técnicas bioquímicas, mediciones de cambio de pH, secreciones, liberación de secreciones, liberaciones de metabolitos también por técnicas bioquímicas. Por supuesto, se puede medir hasta con un manómetro la presión arterial, se puede medir la frecuencia cardíaca, es algo bastante sencillo y no muy invasivo. En ese caso el experimento es muy simple, y esto es lo que nos vamos a concentrar un poquito más: medir, en el caso de órganos aislados que tienen tejido muscular, la contracción y la relajación de esos órganos, ¿sí? Muchas veces se trabaja con tejidos musculares. En la tercera cátedra trabajamos con vena umbilical humana y con arteria umbilical humana, que lógicamente tiene una capa de músculo liso que permite que la vena se contraiga o se relaje, y por consiguiente haya una vasoconstricción o una vasorelajación, que es lo que se observa con el sistema puesto a punto en la tercera cátedra de farmacología. Pero bueno, en principio hay muchísimos efectos hoy en día que se pueden evaluar con distintos métodos, y en todos los casos se puede hacer una curva concentración-respuesta. Recordemos, la actividad intrínseca es la respuesta máxima que se obtiene con la droga sobre, a concentraciones saturantes, sobre la respuesta máxima obtenida del sistema, que no siempre es la misma, porque la droga muchas veces no llega a la respuesta máxima obtenida en el sistema. Y dijimos que en ese caso la droga sería un agonista parcial, cuando no alcanza a obtenerse la respuesta máxima del sistema. El agonista total es el que tiene el coeficiente de actividad intrínseca igual a 1, el parcial es el que lo tiene menor que 1 pero mayor que 0, y el antagonista, el que no tiene ningún efecto, el coeficiente va a ser 0. Estas son algunas fotos, esto se lo damos, es totalmente ilustrativo para que vean cómo trabajamos en la tercera cátedra de farmacología de la facultad. Trabajamos básicamente con cordones umbilicales que se obtienen de las distintas maternidades. Por supuesto, esto requiere una aprobación por un comité de ética, consentimiento informado para todas las madres. Esto se hace, digamos, prácticamente 1 o 2 veces por semana en el laboratorio de farmacodinámica en la cátedra. Una vez que se obtienen las muestras, este es el cordón viene clampeado. Lo que se hace es cortar, especialmente en el segmento, digamos, más del centro del cordón, y una vez que uno corta, se tiene que disecar o la vena o las arterias. Por lo general se trabaja con vena, no es exactamente igual a trabajar con arteria. Y bueno, acá está un cortecito donde ven la vena, que es central, que es la configuración más corriente, más común de la anatomía del cordón umbilical, y 2 arterias umbilicales que son mucho más chicas en diámetro, y mucho más, digamos, con una capa muscular más fuerte. La vena es mucho más grande. Lo que se hace es disecar la vena central, es decir, separarla de todo el tejido que la acompaña, de la gelatina de Wharton. Se diseca la vena, y esa vena se corta en pequeños anillitos, que lo que está acá no sé si se ve apropiadamente. Estos anillitos están sumergidos en unos bañitos que tienen una solución nutricia, solución de Krebs. A estos bañitos se les suministra oxígeno y dióxido de carbono para que el pH no aumente, es decir, para que acidifique el medio, y
de tanto en tanto tiene un desagüe que de tanto en tanto se vacía el contenido y se agrega solución fresca para que esté siempre en óptimas condiciones el anillito que está montado dentro de estos bañitos. Todo esto está en una cuba a 37 grados. Cuando uno agrega la droga determinada, que supongamos que la droga lo que hace es contrae el músculo liso, entonces el anillito se va a contraer, va a estirar de este alambre que está acá, este alambre va a ir conectado a un transductor, donde la señal mecánica se va a transformar en señal eléctrica y va a ser registrada por un aparato que se llama polígrafo, donde se registran los cambios de tensión que recibe el transductor, que en definitiva son dados por la contracción que realiza el anillito, y este registro se guarda en un papel y después se analiza. Este es el registro que uno ve en el polígrafo, en el papel del polígrafo. Lo que ve es que si esta es una curva dosis respuesta típica a un agonista que hace contraer el músculo, lo que ve que al principio, en las primeras concentraciones, como dijimos, no se observa respuesta, porque el órgano efector todavía no empieza a generar respuesta, y a medida que se van aumentando las concentraciones de droga dentro del bañito, se van empezando a observar respuestas que tienen la forma de ser, típicamente estas respuestas son a saltos, ¿no? Ven como si fuera a cada dosis nueva se produce una respuesta nueva y vuelve a subir, digamos, la respuesta anterior. Pero esto no pasa hasta el infinito. Ya sabemos que hay, a partir de que se saturen los receptores, esta respuesta no va a aumentar más. Esto es un gráfico de, si se quiere, respuesta, que sería en este caso la tensión isométrica, porque en realidad el tejido no se mueve, no cambia de tamaño, sino que cambia de tensión. La tensión isométrica en función del tiempo. Cuando estos mismos puntos yo los grafico como concentración, es decir, voy tomando cada uno de estos puntitos, las distintas concentraciones, y veo qué respuesta da cada una de estas concentraciones, obtengo este gráfico, que es el gráfico que dijimos que es hiperbólico, donde a mayor concentración de droga, mayor respuesta hasta que se alcanza el nivel de saturación de los receptores. De acá es muy difícil, porque nunca se sabe bien en qué punto se llega al máximo, es muy difícil hasta estimar una CD50. Además, el gráfico sería muy alargado, porque las respuestas son más bien proporcionales a los logaritmos de las concentraciones de droga y no tanto a la concentración en sí. Entonces lo que se hace es transformar este grafiquito en una sigmoide. El mismo gráfico yo lo transformo en una sigmoide simplemente cambiando la escala. Esta escala aritmética la hago logarítmica, escala de concentraciones de droga, y el gráfico que era hiperbólico se transforma en una sigmoide, donde puedo calcular todos los parámetros matemáticos que había aclarado anteriormente. En particular puedo calcular la C50 o la PC50. Un experimento de órgano aislado, típicamente los que se hacen en la cátedra, requieren un periodo de estabilización de aproximadamente 2 horas. Previamente se chequea la viabilidad del tejido con concentraciones bajas, pero efectivas de cloruro de potasio, que es un agente que contrae inespecíficamente el tejido, simplemente para ver cuál es la viabilidad, digamos, de ese tejido, para comprobar que realmente sirva para hacer el experimento, y posteriormente, luego de 2 horas, se empieza a hacer la curva dosis-respuesta al agonista. En este periodo de 2 horas de equilibrio también se puede incubar, en el caso de que sea necesario, con alguna otra droga, por ejemplo un bloqueante, para ver qué pasa cuando uno hace la curva dosis-respuesta al agonista. Muy bien, un concepto que vamos a usar prácticamente durante toda la cursada y que es muy importante para tener en cuenta, porque implica, digamos, un conocimiento de cómo diseñar una farmacoterapia exitosa, por lo que habíamos dicho de las interacciones entre 2 drogas. Cuando 2 drogas interactúan, 2 drogas que generan el mismo efecto, no estamos hablando
de dos drogas que una sea, digamos, antagonista funcional de la otra, sino que dos drogas que generan el mismo efecto, actúan por caminos, por mecanismos similares, mecanismos de acción similares, es decir, actúan al mismo nivel. Entonces lo que se produce es lo que se llama un sinergismo de suma o aditividad o suma de efectos. Por ejemplo, para dar un ejemplo, supongamos que un paciente tiene dolores y que se lo está tratando con, por un lado, un antiinflamatorio no esteroideo, que lo vamos a ver más adelante, todos estos grupos de fármacos, que es básicamente un derivado, digamos, o una droga relacionada, por ejemplo, con la aspirina, que es la droga patrón de los antiinflamatorios no esteroideos. Y por otro lado, con un opioide, como podría un opioide débil, como podría ser el tramadol, por ejemplo. Entonces, cuando yo dé una concentración de aspirina y de tramadol, se va a producir lo que se llama no un sinergismo de suma, sino un sinergismo de potenciación. El efecto que se obtiene es mayor que el esperable, suponiendo que las dos drogas se dieran por separado. Es decir, se obtiene un sinergismo de potenciación cuando las drogas actúan a distintos niveles, como es el caso de la aspirina y el tramadol, que generan un efecto, si se quiere, analgésico, pero actuando a distintos niveles y por diferentes vías. En ese caso, los efectos se potencian, es decir, el efecto dado por las dos drogas es mayor que la suma de los efectos por la droga dadas separadamente. En cambio, si yo doy, por ejemplo, dos analgésicos que actúan por la misma vía, como ser la aspirina y el ibuprofeno, por decir alguno, no sé, estoy dando ejemplos, entonces lo que se espera es un sinergismo de suma. Es decir, que si bien el efecto va a ser mayor, el efecto va a ser mayor, pero va a ser el mismo que si se dan las dos drogas por separado. Es decir, no se observa una potenciación. Esto ocurre cuando las drogas lo hacen actuando al mismo nivel, mientras que si lo actúan a distintos niveles, con distintos mecanismos de acción, se produce un sinergismo de potenciación. Esto lo van a ver en varias clases cuando vean las distintas farmacologías asociadas a ciertos, al dolor o a ciertas patologías en particular, como ser la diabetes. Bueno, van a ver siempre que es muy bueno, muy provechoso que se puedan usar drogas que produzcan sinergismo de potenciación. ¿Por qué? Que se puede usar una combinación de drogas que potencien el efecto. ¿Por qué? Porque eso permite usar concentraciones mucho más bajas de cada una de las dos drogas, ¿sí? Y por lo tanto evita la aparición, por ejemplo, de efectos adversos que se ven típicamente con dosis más altas. Entonces es muy provechoso utilizar combinaciones de drogas que den sinergismo de potenciación en alguna farmacoterapia. Volvamos un poco a la curva dosis-respuesta, que dijimos que cuando la escala de las dosis es logarítmica, se observa una sigma. Vamos a estudiar los distintos casos. En realidad hay una cantidad, si se quiere, infinita de posibilidades de interacciones de tipo farmacodinámico. Vamos a ver cómo esas interacciones se pueden estudiar utilizando, por ejemplo, ensayos de órgano aislado y estudiando las curvas dosis-respuesta de esos órganos. Es decir, vamos a ver el enfoque farmacodinámico para estudiar este tipo de interacciones y vamos a estudiar solo las interacciones más sencillas. Esto se puede complicar a todo lo que uno quiera. La primera interacción, tal vez la más sencilla de todas, es la de antagonismo competitivo. Algo creo que habíamos dicho anteriormente acerca del antagonismo competitivo, pero básicamente lo recordamos de nuevo. Si
en un órgano aislado, si en un sistema efector yo agrego antagonista competitivo y agonista, lo que se va a producir es una interacción entre los dos, cuyos resultados vamos a ver cuando analicemos las curvas. En este momento, lo que quiero recordarles es que hay distintos tipos de antagonismo. El competitivo es aquel en el cual el antagonista puede ser desplazado totalmente por el agonista solo por una cuestión de ley de masas, es decir, aumentando las concentraciones apropiadamente, el agonista puede desplazar al antagonista. Lógicamente también es válido lo inverso, ¿no? También el antagonista podría desplazar al agonista, pero no, en nuestro diseño del protocolo experimental por lo general lo que vemos es el desplazamiento por ley de masas del antagonista por el agonista, es decir, los sitios que estaban ocupados por el antagonista van a ser ocupados por el agonista cuando ya aumente suficientemente la concentración de agonista. Esto es lo que se llama antagonismo competitivo, es aquel antagonismo que permite que todo lo que haya de antagonista pueda ser desplazado por el agonista. Bueno, ¿cuándo puede verse un efecto de un antagonista en el organismo? Bueno, muchas veces en un organismo se ven efectos de antagonista, como vamos a ver cuando veamos colinérgicos, los muchos efectos que produce la atropina y sus derivados. La atropina es un antagonista, su única función es bloquear a los receptores muscarínicos e impedir que actúe la acetilcolina. Sin embargo, al hacer esto, se producen efectos muy importantes en el organismo, como todos ya deben saber a esta altura, si cursaron bioquímica y cursaron física. Es decir, que los antagonistas, los efectos de los antagonistas en el organismo se van a ver cuando bloqueen el efecto de un agonista, es decir, se van a ver por bloqueo del efecto del agonista. Bueno, ¿cuál es el protocolo experimental que se sigue en este caso para que se entienda, digamos, qué es lo que queremos observar y cómo lo vamos a conseguir? En este caso, para estudiar la interacción de tipo antagonismo competitivo, lo que vamos a hacer es incubar previamente con antagonista, con concentraciones fijas de antagonista competitivo, y posteriormente a eso realizar curva dosis-respuesta al agonista. Acuérdense que las curvas dosis-respuesta se hacen por lo general a los agonistas, porque lo que uno quiere ver es la respuesta que ese agonista genera en el sistema. Esto es el esquema. Acá yo tengo el órgano aislado, que en este caso es un anillito de vena umbilical humana, en el bañito. Yo dejo pasar 1 hora y media aproximadamente de equilibrio, del periodo de equilibrización del órgano, porque el órgano viene de una situación traumática, viene de ser separado de la vena, ser cortado, bueno, todo lo que sea. Entonces hay que dejar que se reequilibre en la solución nutricia, que, digamos, vuelva todos los factores que se liberaron acá, desaparezcan, se laven. Bueno, se deja esperar más o menos 1 hora y media, y ahí se agrega antagonista, en una concentración fija, una dosis de antagonista. O si agrego más de una, después de un lavado, la idea es que si agrego una segunda dosis, primero lavo la que está acá. Es decir, nunca más de una dosis de antagonista por vez. Dejo incubar media hora y luego empiezo a realizar la curva dosis-respuesta al agonista, y en la curva dosis-respuesta, o curva concentración-respuesta, por eso acá las siglas CCR son sinónimos, lo que se hace es, cada intervalo de tiempo, póngale 5 minutos, se va agregando, se va aumentando la concentración del agonista. Siempre la concentración del agonista va a ser mayor a medida que pasa el tiempo, porque la voy aumentando. Pero bueno, estos efectos van a estar condicionados lógicamente por la preincubación con el antagonista. Es decir, yo voy a observar la curva dosis-respuesta, pero esta curva no es una curva que va a estar, digamos,
sin ningún tipo de condicionamiento, sino que va a estar condicionada por la presencia del antagonista. ¿Cómo sería un gráfico típicamente? Primero hago, cosa que acá no dije, una curva control, porque esa va a ser mi curva de referencia. La curva control no tiene, esta parte no tiene, digamos, una preincubación con antagonista. La curva control simplemente dejo pasar 2 horas y empiezo a la curva dosis respuesta al agonista. La curva control simplemente va a mostrar la típica sigmoidea con una C50 o una PC50 que va a estar cuando se alcance el 50% de la respuesta máxima. Fíjense que acá la respuesta máxima parecería ser 15 gramos. Entonces el 50% sería 7,5 y esto lo alcanzaría yo aproximadamente cuando la PC50 es 9, o sea cuando la C50 es 10 a la menos molar. ¿Sí? Acá estaría la C50. Muy bien. ¿Qué ocurre con los otros? Porque yo esto lo hago, lo repito 4 u 8 veces con 4 u 8 baños distintos, con 4 u 8 anillitos distintos, o más, ¿no? Por supuesto, digo 4 u 8 como ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Si este es el primero, el control, va a haber 7 otros que van a estar tratados si yo uso 8 anillitos. ¿Qué ocurre con los otros anillitos? A los otros sí los preincubé con antagonista. Y los preincubé de modo que, por ejemplo, el tubo 2 tenga 10 a la menos 5 molar de antagonista, el tubo 3 tenga 10 a la menos 6, el tubo 4 tenga 10 a la menos 7, es decir, los preincubo con distintas concentraciones de antagonista en los distintos tubos. Y voy a realizar curvas para todos los tubos, curva dosis respuesta al agonista para todos los tubos. Entonces, si esta es la curva control, cuando yo realice la segunda curva, la curva que está preincubada con la concentración más baja de antagonista competitivo, la curva va a ser muy similar, con las mismas pendientes como se observa, pero ¿qué es lo que va a variar? No va a variar la respuesta máxima, no va a variar el efecto máximo, sí va a variar la C50, es decir, va a variar la potencia, es decir, en esta curva la droga va a ser menos potente que en esta. ¿Y por qué va a ser menos potente? Bueno, tenemos varias maneras de entenderlo. Una de ellas es suponer que acá, como parte de los receptores estaban ocupados por los antagonistas, la concentración inicial de receptores que había era menor que acá, porque la concentración inicial es de receptores a los cuales el agonista tenía acceso, era menor que acá era mayor y acá era menor. ¿Por qué? Porque parte de estos estaban ocupados por el antagonista. Y habíamos dicho que si hay menor cantidad de receptores, ¿qué ocurría con la potencia? Disminuye. Entonces voy a necesitar más agonista para alcanzar los mismos efectos. Y verdaderamente acá, con 10 a la menos 9 molar, estoy alcanzando el 50% de la respuesta máxima, y acá necesito 10 a la menos 8 molar para alcanzar ese mismo valor. Es decir, necesito más agonista, ¿sí?, para alcanzar la dosis, para alcanzar el 50% de la respuesta máxima. ¿Y por qué necesito más agonista? Bueno, mecanísticamente es lógico que yo necesito más agonista porque tienen que desplazar al antagonista que está, digamos, unido reversiblemente al receptor, desplazarlo y poder ejercer su efecto. Entonces voy a necesitar más moléculas de agonista para poder ejercer el mismo efecto. Parte de esas moléculas tienen que desplazar primero al antagonista que estoy. Y cuando hago el mismo experimento pero con mayores concentraciones del antagonista competitivo, ocurre algo, digamos, todavía similar, pero todavía pierde más potencia la droga. ¿Por qué? Porque voy a necesitar más droga todavía para desplazar la mayor cantidad de antagonistas con que preincubé. Y así sucesivamente. Ahora bien, fíjense que en todos los casos se alcanza la respuesta máxima. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué? Porque
como el antagonista es competitivo, tarde o temprano yo voy con suficiente cantidad de agonistas, yo voy a poder desplazarlo totalmente y voy a llegar a la respuesta máxima. Lo que ocurre es que esa respuesta máxima se va a llegar con, digamos, mayor cantidad de droga, de agonista, y por lo tanto va a ser menos potente la droga en cada caso. Pero se va a llegar perfectamente a la respuesta máxima. Esto es la regresión de Shield, es una aproximación que permite estudiar no tanto al agonista, sino más bien al antagonista competitivo. Esto lo usamos por antagonismo competitivo, que es el caso que estamos viendo ahora. En efecto, cuando yo tengo esta curva, acá yo solamente puedo decir que el antagonista a estas concentraciones bloquea más fuertemente que a estas concentraciones bajas. A estas concentraciones altas el bloqueo es mayor que a estas concentraciones bajas porque necesito más agonista para desplazar. Eso está claro. Pero mucha más que esas propiedades no puedo deducir del antagonista. En particular, si yo tengo dos antagonistas, uno A y uno B, y hago dos experimentos por separado, y por ejemplo, yo me doy cuenta que para la concentración 1, la más baja, supongamos que esto es 1 micromolar, no importa, para la concentración más baja, el antagonista A me corre la curva a la derecha en una cierta cantidad, mientras que el antagonista B, para 1 también, acá saquen el 10 y pónganlo como 1, me lo corre el doble. ¿Cuál de los dos bloquea con más eficiencia? ¿El 1, el antagonista 1 o el antagonista 2? Claramente el antagonista 2, el antagonista B, porque necesito muchísimo más agonista para poder desplazarlo que lo que necesitaba para desplazar al antagonista 1. Acuérdense que las dos concentraciones son las mismas para 1 y para 2. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera dos antagonistas distintos tienen distintas fuerzas. No quiero aplicar la palabra potencia para que no se confunda con lo que habíamos definido antes. Distintas fuerzas, es decir, hay antagonistas que bloquean con más, digamos, fuerza que otros. Siempre antagonistas competitivos, siempre desplazables, pero hay algunos a los cuales se requieren más moléculas de agonista para desplazarlo que a otros. Entonces se debería tener una escala para medir esa fuerza del antagonista. Esta escala la propuso Shield y lo que dice es que para estimar la fuerza del antagonista competitivo se ideó el B2. El B2 es la concentración molar de antagonista que hace aumentar 2 veces la concentración efectiva del agonista. Esto es agonista. Es decir, la concentración molar de antagonista que hace aumentar 2 veces la concentración efectiva 50 del agonista. Ojo, acá hay un error, esto no es antagonista sino agonista. Supongamos que aquí, entre este y este valor, la C50 aumentó 2 veces. Supongamos, porque la escala no coincide, pero supongamos que este valor y este haya aumentado 2 veces. Esta concentración que hace aumentar 2 veces la C50 del agonista es lo que se llama el B2. Es una concentración de antagonista. ¿Sí? El B2, para utilizar números más cómodos, se ideó el PA2. El PA2 es menos logaritmo del B2. En general, también además de un B2, hay un BX, que el BX es aquel que hace aumentar X veces la C50 del agonista. Así como el B2 era el que hacía aumentar 2 veces la C50 del agonista, hay una concentración de antagonista que la hace aumentar X veces, cuando X cualquier número. ¿Sí? Ese es el BX. El B3, por ejemplo, es la concentración de antagonista que hace aumentar 3 veces la C50 del agonista. El B4 es aquella concentración de antagonista que hace aumentar 4 veces la C50 del agonista y así sucesivamente. Entonces, en general hay un PAX que es menos logaritmo del BX, donde BX, dijimos, es la concentración molar de antagonista
que aumenta X veces la C50 del agonista. Resulta que si se grafica PAX versus logaritmo de X menos 1, donde PAX es esto, menos logaritmo de BX, y X es las veces que se aumenta la concentración, perdón, que se aumenta la C50 del agonista, si se grafica esto, entonces, si el antagonismo es competitivo, y solo en ese caso, se genera una recta con pendiente menos 1, es decir, una recta a 45 grados, con una pendiente a 45 grados, ¿sí? Y la intersección con el eje de las abscisas resulta el PA2 de el antagonista. Es decir, se puede obtener el PA2 del antagonista simplemente extrapolando la recta hasta el eje de las abscisas, y ese es el PA2. Esto es simplemente para estudiar el antagonista usando competitivo. Acuérdense que esto es antagonismo competitivo, usando datos que son propios de una curva de su respuesta al agonista. Es una manera indirecta de estudiar al antagonista y de medir las fuerzas y de comparar las fuerzas bloqueantes de distintos antagonistas.